Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Como veis aquí ya tenemos dispuesto una batalla muy guapa de Onus. No es el Onus Trajanus, sino es el Onus de toda la vida de Roma contra Cartago. Primero, antes de pasar a Trajanus, evidentemente vamos a pasar por aquí, que es Roma contra Cartago. Y como ya hice en su día un directo de la batalla de Tesino, vamos a empezar con la batalla de Trebia. Y empezamos con el lore, ¿vale? Así ya pues le damos guapamente y podemos continuar, y después ya os hablo un poquito de las unidades que hemos elegido tanto para un bando como para otro. Evidentemente yo voy a jugar siempre en contra de los romanos, ¿vale? Más que nada porque tengo gente detrás que si no juego con esto me van a crujir. Entonces, antes de que me crujan, aparte de que me mola más jugar con estos que con los romanos, pues eso, pues antes de llegar a nada, ¡hala! Pues vamos a intentar machacar a los romanos, que es lo que hay que hacer. Venga, pues según el lore dice así: 2018 a.C., Aníbal contra Sempronio Longo. Ojo, no hay carta de general para Sempronio, entonces se coge una carta de general normal y corriente, ¿vale? De estas genéricas, y ya está. No hay más tutía, no tiene habilidades especiales ni tiene nada raro, ¿vale? Y a ver, vamos a leer el lore y dice Aníbal contra Sempronio Longo. Como no hay Sempronio Longo porque no hay general, pues hemos cogido pues uno genérico que ya viene en las instrucciones, ¿vale? De aquí de esta batalla, con lo cual pues vamos a leer, como ya he dicho antes, el lore y le damos caña ya un poquito a la batallita, ¿vale? Ahí dice 218 a.C., Aníbal contra el Sempronio Longo. Antes de que la noticia de la derrota de Tesino llegara a Roma, el Senado ordenó al cónsul Tiberio Sempronio Longo traer sus tropas de Sicilia para reunirse con Escipión y enfrentarse a Aníbal. Aunque no constituía más que una victoria menor, el resultado del encuentro junto al Tesino incitó a los galos y a los ligures a unirse a los cartagineses, lo que aumentó el tamaño del ejército púnico en 40.000 hombres, de los cuales 14.000 eran galos. Publio Cornelio Escipión, padre, gravemente herido y ante la deserción de algunos de los galos que estaban junto a los romanos, se retiró a las tierras altas junto al río Trebia para establecer un nuevo campamento y salvaguardar de este modo su ejército. Allí esperó la llegada del ejército consular de Tiberio Sempronio Longo, que había partido de Sicilia para reforzar a su colega. Bueno, pues esto es lo que hay. O sea, esta es la historia, que ahora, pues evidentemente los romanos van a tener que esperar a que llegue pues Esciponio, ¿vale? El pavo este, aunque pone aquí general, bueno, pues ya sabemos que es un general tal, genérico. Y a ver, aquí dice que disposición, dice que una disposición normal, cada bando en un lado del campo de batalla empieza romano, ¿vale? El cartaginés puede colocar a partir del turno 2 y antes de mover dos unidades de guardia que guardaba ocultas, que no pueden ser de elefantes, en cualquier parte de la batalla a una distancia superior de 4 unidades del enemigo más cercano. Mientras tanto, dichas unidades no pueden ser atacadas, están ocultas, solo se muestran en ese momento y el enemigo no sabe previamente dónde están. O sea que cada bando en un lado, patatín patatán, vale. El cartaginés puede colocar a partir del turno 2 y antes de mover dos unidades que guardaban ocultas, vale, pero es que aquí nadie me ha dicho nada de unidades ocultas ni nada. Bueno, da igual, no tengo unidades ocultas, ¿vale? No tengo nada, así que lo dejamos como está. Cartagineses puede utilizar hasta la mitad de las unidades de elefantes, ¿vale? Ya tenemos por aquí las unidades de elefantes. Y caballería no tengo ninguna, ¿vale? No he cogido ninguna porque los elefantes ya valen 250 puntos, ¿eh? Así que, ojo. Y el resto que desee, incluyendo mercenarios, que ya tenemos por aquí los guerreros cimbrios, ¿vale? Los dos son guerreros cimbrios. Más cositas. Dice que como honderos
Baleares, ¿vale? Los sonderos baleares al final no los he cogido. Puede utilizar 2 unidades ocultas, como se indica anteriormente. Utiliza la ficha de General Aníbal. Recomendado 1000 puntos. Bueno, como es 1000 puntos nada más, pues evidentemente estos son los 1000 puntos junto con Aníbal, ¿vale? Que esto me sumaría un 25%, con lo cual aquí tengo 850 puntos, creo, o algo así. Sí, creo, por ahí, cerquita de los 800 y pico, porque con el 25% hacía los 1000 puntitos. Bien, y los romanos, pues pueden utilizar un 10% de los puntos para su ejército, utilizan la ficha de general normal, que ya os comentado que era esta de aquí, ¿vale? Genérico de este. Y dice que solo un tercio de las unidades puede ser caballería y no puede utilizar mercenarios. Recomendado 1100 puntos. Tiene 1100 puntos. Como veis allí, bueno, está todo el frente lleno de malos malosos. La colocación lo he hecho siguiendo la guía, ¿vale? Y tenemos aquí una guía de las batallas de históricas, modo solitario de Onus Trajanus. Lo que pasa es que yo, en vez de coger original, ya sabéis que me gusta hacer mis copias, ¿vale? Para poder sobarlas, romperlas y pintarlas y de todo. Entonces he seguido las reglas que vienen aquí, muy sencillitas. Simplemente es cuestión de ir tirando dados y poco más. Y según lo que vaya diciendo los dados, pues así vais montando sin ningún problema, ¿vale? Es simplemente seguir la guía. No hay que hacer nada más, ¿vale? Bueno, venga, continuamos. A ver, que he cerrado esto y no puede ser. No puede ser. A ver, y Tesino, aquí. Trevia. Y después ya dice que las condiciones de victoria son normales y chequea el liderazgo cada turno al 50% de bajas y huidas. Vale, pues las normales pues ya sabemos que si se va el general a tomar viento, pues nada, hemos ganado. Si al final termino por retirarse más del 50%, patatín patatán, pues eso. Pues así es como funciona esto, ¿vale? No voy a darle muchas más vueltas. Bueno, venga, vamos a empezar. Cogemos a Aníbal. Aníbal tiene pues un liderazgo de 8. Pues tendremos que robar 8 cartas de evento. Ya os digo de antemano, perdonadme si a la hora de hacer un ataque, tanto de los Roma como mío, se me va la pelota de sacar una carta de evento, ¿vale? Es que se me va mucho la pelota. Nunca me acuerdo o casi nunca me acuerdo, ¿vale? Ya os pido por antelación. Pues perdón, ¿vale? Porque sé que se me va a ir la pelota. Otra cosa, tengo por aquí la chuletilla, aunque lo tengo en las instrucciones de unos Trajanus, pero bueno, tengo aquí una chuletilla, sabéis, de las fases de turno y además de qué es lo que hace cada iconito de nuestras unidades, aparte de las unidades enemigas, que como veis, aquí por ejemplo, pues esta tiene bravura, ¿vale? Tiene bravura. Este de aquí, pues, es ataque con jabalinas y encima es hostigadora y esas cositas, ¿vale? Pues que sepáis que tengo por ahí la chuletilla y así, pues, voy viendo qué es lo que va sucediendo. Muy bien, pues venga, robo 8 cartitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, estoy jugando con las cartas originales de Onus, ¿vale? No las de Onus Trajanus, son las originales de Onus. Venga, vamos a ponerlo por aquí. Que esté un poquito fuera de mapa, fuera de tablero y fuera de todo. Para que no me ocupe espacio. Y ahora, tenemos que robar. Como empieza el... A ver, dame un momento que voy a ir colocando... Voy a ir colocando la chuletilla ya. Si lo voy a ir colocando todo esto. Que si no, ya sabéis que me hago aquí un lío con tablas y la madre del cordero. Venga, dame un momentito. Voy a ver cómo me distribuyo mejor los papeles y demás para tenerlo a mano y no estar metiendo por aquí la zarba. Bueno, cosas a comentar. El general el general enemigo romano, está ahora mismo junto con los equites, ¿vale? Que está aquí en el lado izquierdo. No sé si lleguéis a verlo bien del todo. Yo creo que no se ve, ¿no? Yo creo que se ve por aquí. Que es la caballería con mayor puntuación. Importante. Tiene 180 puntos, ¿vale? Vale, 180 puntos. Los romanos tienen aparte a Stati. Tiene aquí una unidad de Astati. Tiene aquí... ¿qué pone por ahí? Arqueros, Sagastari. ¿Vale? Sagitari, perdón, no Sagastari. Yo también estoy un poco tonto a las 3. ¿Vale? Sagitari. Por aquí tenemos príncipes, que va a ser
va a tenerlo como líneas de élite, que evidentemente me van a machacar. Y por ahí, pues lo mismo, tenemos a los Sagitari, tenemos por allí más Equites y tal. Así que, y por ahí tenemos civiles armados, por allí, ¿vale? Y por mi parte, pues tenemos aquí unos arqueros púnicos, que lo tengo en los laterales o en los flancos. Después guerreros címbricos que están justamente en estos lados también, intentando cubrir un poquito a los elefantes. Y tenemos aquí los infantes lusitanos. Muy bien. Muy bien, pues ya con esto pues vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Primero de todo tenemos que tirar un dadete para ver qué actitud va a tomar la IA hacia nosotros. Por cierto, me voy a quedar con la carta esta, ¿vale? Porque así lo tengo a mano y por lo que pueda pasar pues lo tengo de muy fácil acceso. Pues venga, tiramos el dadete, sacamos un 2 y con ese 2 pues nos vamos a ir a la tabla. A ver, perdón, esta no es. Ya estamos. Ya estamos con las tontas. Con las tontas de las tablitas, que me hago lío, leche. Vale, pues dice corto, puntos, línea, puntos, tal, carga. Bueno, pues significa mover o replegar para alinearse. Disparar sin arriesgar, proteger, ¿vale? Proteger al general, replegar unidades en combate en riesgo, activar formaciones defensivas y alargar formación para cerrar huecos. Muy bien, y vosotros diréis, joder, pues sí que tiene esto información. ¿Y qué significa corto, puntos, línea, puntos y carga y la madre que lo parió a todo esto? Bueno, pues todo esto viene explicadito. A ver, ¿dónde viene explicadito? Que os lo enseño por aquí. Aquí, ¿vale? Puntos es dar prioridad a las unidades por puntos, ¿vale? Cuanto más puntos haya, pues más prioridad tienen, evidentemente. Cuanto mayores, pues más se van a mover, ¿vale? Corto, vale, corto significa las unidades que pueden disparar a corta distancia. Lo vemos por aquí que daremos prioridad a aquellas unidades que puedan lanzar cualquier tipo de proyectiles a corto alcance. Y aquí de línea, pues ya lo veis también por el símbolo, que son los que van a melee, los que van a pegar ahí pumba, 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 pumba. Línea que dice que la IA dará prioridad a crear líneas de unidades sin huecos, ¿vale? Normalmente son para para los que van a melee y después ya puntos con jabalinas, etcétera, etcétera, de la carga, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo se sigue también esta zona de aquí. Pues venga, vamos a empezar. A ver, voy a quitar todos estos trastos. Vamos a quitar todo esto y vamos a empezar a darle caña ya al enemigo. ¿Cómo se juega esto? Bueno, pues hay que robar 3 cartas de aquí. 1, 2 y 3. 3 cartitas de evento, ¿vale? Las cartas de evento, ya os digo que van a empezar a escasear. Va a terminar por escasear porque la IA, bueno, se las come como si fuese, yo qué sé, un helado, ¿sabes? Igual que si fuese un helado. Pimba, pimba, pimba y se queda solo. Vale, como empieza la IA, pues ahora tenemos que seleccionar cartas que le permitan moverse. Como es el primer turno, ¿vale? El primer turno de todo, de la partida, tiene que elegir 2 cartas que pueda mover. Cuanto más, mejor. Entonces, en este caso tenemos movilización, podemos activar tantas unidades como el valor del liderazgo, con lo cual se quedará esta y se quedará con esta para poder activar 2 unidades más. El valor del liderazgo es de 6, así que tiene 3 y 3, 6 y 3, 9, 6, 7, 8, ¿vale? Va a poder mover 8, incluso podría mover las 9, podría utilizar todas, sin ningún problema, ¿vale? No hay ningún tipo de restricción en este caso para que la IA haga pues lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mover. ¿Y hacia dónde va a mover? Bueno, pues evidentemente siempre se va a intentar mover hacia la unidad con mayor puntuación, es decir, donde nos pueda hacer daño, siempre y cuando no haya unidades que tengan menor valor y puedan ser eliminadas, como puede ser estos de aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero de todo, el movimiento. ¿Cuál es el movimiento? El movimiento, voy a coger mi carta, por ejemplo. El movimiento, veis que tiene ahí unos pasitos que pone 3, pues significa que se mueve 3 unidades.
las reglas vienen marcadas con unidades, del 0 al 3. Pues estos infantes, o sea, estos príncipes, por ejemplo, se van a mover 2, porque solo pueden moverse 2. Pues es lo que va a hacer. Va a moverse 2, 1 y 2. Estos también se moverán 2, aquí, y estos se van a mover 2, y se quedan aquí. Perfecto. Estos de aquí ya no se van a mover. Y ahora... a ver, hemos dicho que primero tienen que ser los de corto alcance. Los de corto alcance son estos de aquí, ¿vale? Estos Sagitari, que es de corto alcance porque tiene alcance de 2. Alcance de 2, nada más. O de 8. Tiene alcance de 8. La Virgen. Tiene alcance de 8 los Sagitari, ¿eh? Ojo. Entonces, para que puedan disparar, los Sagitari, ¿vale? Veis que aquí tiene un 2 y tiene un 8. Bueno, pues 2 significa la fuerza con la que dispara y un 8 significa el alcance. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir lo siguiente. Para que una unidad de arqueros pueda moverse, o sea, pueda disparar, tiene que mover la mitad de su movimiento, ¿vale? Tiene que hacer la mitad de su movimiento. En este caso, tiene movimiento 3, pues solo va a poder mover 1,5 para poder realizar después el disparo. Pues es lo que va a hacer. Va a coger, va a decir, pues venga, 1,5. Fenomenal. Fenomenal. Pues 1,5. Y ahora, estos se han movido. A ver, dame un momento, que se me ha olvidado poner las fichas. Bueno, no me hace falta poner fichas, porque al fin y al cabo ya sabemos quiénes se han movido. Se han movido todos estos. Vale. Venga, no, iba a poner fichas para saber quiénes se han activado y demás, pero veo que no hace falta. Venga, vamos con los Astati. Los Astati se van a mover también. Van a tirar todo para adelante. Venga, vamos a ponerlo por aquí, todo para adelante. Este se va a mover 3, 1, 2 y 3, porque este no... Hace ataque a distancia, pero no van a llegar porque tiene un alcance de 2. Así que no va a haber ningún problema y se mueven al completo. Y ahora, los caballeros, que lógicamente... el Equite Salares lo que va a hacer, tiene movimiento de 5, sé que no lo estáis viendo, pero ahora lo veréis. Puede girar 90 grados, con lo cual sería un movimiento, y ahora va a moverse pues 4 pasos, o sea, 4 unidades, que serán pues 1, 2, 2. Puede atravesar unidades, ahora os explico qué es lo que pasa cuando atraviesan unidades. 2, 3 y 4. Vale, no va a poder moverse. No va a poder moverse. ¿Por qué? Porque queda superpuesto. Entonces se va a tener que quedar atrás. A ver, he movido 3, 4... Ah, no, 5. Sí, son 5. 4 y 5. Sí puede moverse. Sí puede moverse, que son 5 de movimiento. Tiene 5 puntos de movimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando atraviesas una unidad aliada? En las antiguas reglas, ¿vale? Te decían que se rompían directamente y tal. Bueno, en las reglas actuales, en las reglas en las que estamos jugando, cuando tú atraviesas una unidad, no pasa nada. No pasa nada porque no está rota, ¿vale? No está rota, no tiene que hacer chequeo de moral ni tiene nada. Simplemente se desagrupa en un momento dado para dejar pasar y después se vuelven a agrupar y ya está. Y no ha pasado nada, ¿vale? Con esto ya hemos terminado. Ya hemos terminado con esta parte y ahora vamos a ver qué es lo que van a hacer estos de aquí. Evidentemente, pues se van a mover. Vamos a ver qué hacen estos. Estos tienen un alcance de 8 también. Pues se moverán solo la mitad. La mitad serán 1,5 para poder disparar. Con 8 llega más que de sobra. O sea que no hace falta ni mirar. Y con estos de aquí se mueven 6, con lo cual girarán para poder venir para acá. Este es un 1 de movimiento. 2, 3, 4, 5 y 6. Perdonad que meta el brazaco y meta parte de mi cuerpo. Es que si no, no llego. ¿Vale? Perdonadme. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Y ahora me falta pues aquellos que se han quedado solitos, que son los civiles, ¿vale? Pues los civiles van a hacer lo mismo, van a girar y se van a mover 2. 1 por girarse, 1 y 2 y se quedan ahí, ¿vale? Pues ya está, pues se quedan ahí.
Fenomenal. Pues ya me están empezando a flanquear, están empezando ya a venir a por mí y ya poco más, ya poco más. O sea, estos ya, el movimiento han terminado. Como veo que estos me van a embestir y me van a hacer pupa. O sea, según me investen, me van a comer vivo. Así de claro, me van a comer vivo. Venga, ya están activadas las unidades, ya han hecho sus movimientos y sus cargas. Evidentemente no hay cargas porque no las hay, porque no han llegado, ¿vale? Para cargar. Y ahora vamos a ir a la fase de disparo. Bien, los únicos que pueden disparar son estos y estos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Ahora que se han declarado los disparos, vamos a ver a quién dispara. Pues los disparos siempre van a ir hacia las unidades que tengan mayor daño, ¿vale? Como no hay ninguna con daño, pues serán aquellos que sean una amenaza para la IA, pues para un ataque cuerpo a cuerpo. En esta situación en la que estamos ahora mismo, voy a poder entrar en combate cuerpo a cuerpo. Yo creo que con este aquí perfectamente, vamos, pero sin ningún problema. Ahora, que yo sea una amenaza ya es otra historia. Lo que sí puedo hacer es... me puedo poner bravura o alguna historia. Lo que pasa es que si me pongo ahora mismo en bravura, tendría después la mitad de movimiento. Sería 1,5 en vez de 3. Tendría que haber empezado con bravura con estos. Bueno, ya está hecho. Venga, pues ya me lo iré pensando cuál va a ser mi estrategia. Estamos con la IA. La IA lo que va a hacer va a ser disparar aquí, ¿vale? Es lo único que va a poder hacer. Perdón. Pues entonces, como estos si alcanzan a disparar a cualquiera, incluso al propio general, pues evidentemente es lo primero que va a hacer. Va a poder disparar. Va a poder disparar sin ningún problema. Pues venga, va a medir desde el centro. Siempre se mide desde el centro y tiene que ser 8. Aquí hay 3. Y 3, 6. Muy bien, pues llega perfectamente. Perfectamente. Llegaría perfectamente. Fenomenal, pues entonces les va a disparar sin ningún problema. ¿Y dispararían por el flanco? Pues... Vamos a ver, ¿dispararían por el flanco? Sí, yo creo que sí, porque por aquí desde la mitad, desde el centro, parece que llegan al flanco sin problema alguno. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí me pueden atacar por el flanco sin problema. Yo creo que sí podrían atacar desde el flanco. Sí, sí. Sí, sí. En este caso yo creo que sí. Me pueden entrar por el flanco. Porque si trazamos aquí una línea... No, si trazamos una línea por aquí, que es por donde tiene que ser. Vamos a ver si soy capaz. Sin mover la carta. Pimba, pimba. Vale. Vale. No, no me va a atacar por el flanco. ¿Por qué? Para saber cuándo te ataca por el flanco, esto tienes que dividirlo en una X. Que es lo que acabo de hacer yo, ¿vale? Está dividido, vamos a dividirlo así como si fuese una X. Vale, todo lo que pase de, como vemos, trazamos desde el centro hasta aquí, no va a pasar, no pasa por esta zona. Aunque yo he pasado esto, ¿vale? Pero realmente lo que importa es la parte de aquí, no la parte interior. Con lo cual no llega por el flanco. Fenomenal. Pues venga, ya que no llega por el flanco, va a tener que atacar. ¿Va a atacar? ¿Cómo ataca? Bueno, pues hay dos tipos de disparo. Uno es a corto alcance, que tirarían 4 dados, y otro es a larga o a largo alcance, que es lo que está sucediendo ahora, que va a ser solo con 2 dadetes, ¿vale? Que son 2 dadetes, porque está ahí a 6 unidades de distancia. Entonces, tiramos 2 dadetes por la parte de los romanos, a ver qué es lo que pasa. Un 2 y un 5. Venga, me quedo con estos. Lo mismo da. Vamos a ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Os tengo que explicar. No sé si me acordaré después que estaba aquí, pero bueno. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues hace un daño de 2, como veis, ¿vale? Un daño de 2. Ahora tenemos que ir al escudo. Un dañito de 2. Creo que este estaba por aquí. Más o menos. Un daño de 2 y yo tengo un escudo de 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues ahora, para poder impactarme, tiene que sacar un... de 2 a 5 son 3, ¿vale?
pero hay que sumarle siempre un +1, es decir, no tiene que igualar, tiene que superar. Entonces tendría que sacar un 4 para poder impactarme. Ha sacado aquí un 5, con lo cual solo me ha hecho un impacto. Vale, ahora me tiene que herir. Aparte de impactar, me tiene que herir. Tiene, igualmente, son los 2 de daño. Y yo ahora mismo tengo una resistencia de 4. O sea, lo primero, en el escudo, la parte izquierda, significa la capacidad de esquivar. Y la parte derecha significa si es capaz de penetrar tu blindaje, lo que tú lleves en la pechera, por ejemplo, ¿vale? Uy, perdona que le he golpeado la cámara. Entonces hay que ver si te hiere. Vamos a probar. Entonces, de 2 a 4 tenemos que sacar un 3 o más. Acordaros que no hay que igualar. ¡Buah! Pues sí, me ha hecho un impacto. ¿Vale? Con 3 o más, pues me hacía pupa. Pues entonces he recibido un impacto. No pasa nada. Este tiene una vida de 6. De momento no se rompe, no hay que hacer chequeo de moral porque tiene una moral de 7. La banderita significa moral de 7. El corazón, bueno, pues ya lo dice, ¿no? Por sí mismo, que es la salud que tiene. Y ya está, ya no hay que hacer nada más. Fenomenal. Vamos ahora con los otros arqueros. Pues vamos con los otros arqueros. Va a pasar lo mismo. Pues va a llegar por aquí y va a llegar por aquí y me va a atacar justo, no por el flanco, pero sí me va a atacar. Pero ahora tiene un problema. Y es que pasando por el centro, ¿vale? Yo creo que, a ver. No, por el pelo un calvo. Como aquí hay una unidad delante, ¿vale? A ver, si pasara por el centro, cosa que por el pelo un calvo no sucede, habría que tendría una penalización de -1 al disparo. Pero bueno, en este caso no pasa. Así que vamos a continuar como estábamos. Este tiene una fuerza de 2, ¿vale? Y yo tengo un blindaje de 5. Vamos a ver si soy capaz de esquivarlo. Como está a larga, pues tira 2 dadetes. Vale, sale un 6 y un 3. El 3 esto siempre impacta, ¿vale? Un 6, sea como sea, siempre impacta. Pues venga, este impacta y ahora vamos a ver si me hiere. Necesita un 3 que me hace pupa. Vale, pues fenomenal. Pues cogemos por aquí y me hace otra herida. Vale, ahora sí que sí, tengo 6. Tengo 6 heridas. ¿Vale? Y por cada herida hay que restar un puntito de moral. Como tengo dos heridas, son 2 puntitos de menos de moral. Tengo 7. 2. O sea, 7 menos 2 a 5. Pues tengo que tirar el dado. Si sale más de 5, se rompe. Un 4, menos mal. Ya lo veía yo venir. Digo, ya verás tú cómo se me rompe la unidad. Fenomenal. ¿Vale? Aquí ya no hay que hacer nada más. Ellos ya no pueden atacar más, ya no pueden realizar ninguna historia ni nada por el estilo. Bueno, pues venga, vamos a terminar su turno. Ya han hecho el turno de disparos. Muy bien. Ahora, movimiento de unidades hostigadoras. ¿Tiene unidades hostigadoras? Pues no tiene ninguna unidad hostigadora. Vale. Que lo iremos viendo qué significan las unidades hostigadoras cuando vaya viniendo el momento. No quiero tampoco saturaros aquí con 20.000 normas. Venga, movimiento de unidades hostigadoras. Vale, ahora combates cuerpo a cuerpo. No los hay, ¿vale? Está cada uno por separado. Y movimientos de huida, que tampoco hay movimientos de huida. ¿Vale? Y yo creo que ya hemos terminado el turno de ellos. Yo creo que con esto ya se acabó y se finiquitó su turno. Muy bien, ahora sería pues mi turno. ¿Veis lo que os he dicho? ¿Qué es lo que se me ha olvidado? He hecho una cosa mal. Bueno, he hecho 2 cosas mal. Porque lo he hecho 2 veces. Y es que en los combates, por cada combate, aunque sea a distancia, hay que sacar una carta de evento, ¿vale? Esto se me ha pasado, como ya os decía, se me ha pasado. Y aparte de que puedo jugar también las cartas que tengo en la mano. Se me ha pasado por completo por explicar cómo funciona. De todas formas, ahora que ya habéis visto cómo funciona el sistema de combate, ya estaré más pendiente para que podamos ya meter también eventos. Así que yo creo que es una buena manera haberlo hecho así, porque así también veis cómo poco a poco pues vamos implementando mecánicas, ¿vale? Y así no os saturáis. Lo vamos viendo sobre la marcha. Yo creo que al final no lo he hecho tan mal. Pues venga. Ahora sí que sí. Es mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer?
vamos a movernos, evidentemente, vamos a movernos. Los arqueros no los voy a mover porque voy a disparar contra las unidades estas de aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer, para que veáis, a ver si lo tengo por aquí, voy a activar bravura para estas unidades de guerreros simplios. A ver, dame un segundo, que debería de tener por aquí los... Pues no, no tengo los tokens. Dame un segundo que voy a ir a por los tokens, que lo tengo en otra cajita. Bueno, al final me lo he pensado mejor y no lo voy a activar. ¿Por qué? Porque si activo bravura, lo que voy a conseguir es quitar un montón de resistencia a mi grupo. Y no me interesa porque son bastante resistentes, 6 y 5. ¿Vale? Entonces, si yo le activo ahora mismo bravura, se quedarían en un 5-4 y no me conviene. Por si acaso viene a cargar contra mis unidades y me la lía parda. Yo creo que es mejor dejarlo como está de momento. ¿Vale? Sí, yo creo que vale así. Yo creo que así. Y encima son impetuosas, con lo cual en un momento dado, si pueden cargar, cargan. Y yo creo que no van a llegar. A ver, ¿llegarían? No, porque tengo que hacer un giro, ya sería 1, 2, no llegan. No llegarían por muy poquito. Así que nada de nada. Si pueden cargar, cargan, pues no lo van a hacer. Vale. Cositas, 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 cositas. Lo que voy a hacer, voy a mover 1,5. Estos son hostigadores, con lo cual voy a disparar y retrocedo, ¿vale? Entonces, voy a 1,5. Los hostigadores se pueden utilizar de esta manera, es decir, es la única unidad que puede mover, disparar y volver a mover. La única que puede hacer eso. O incluso mover todo su movimiento y disparar sin penalización. Es la única unidad que lo puede hacer, las hostigadoras. Los demás, pues ajo y agua y tienen que moverse la mitad para poder disparar. Si no, pues es movimiento completo y no pueden hacer más, ¿vale? Porque no pueden apuntar y tal y cual. Bueno, os inventáis ahí la historia que vosotros veis necesaria, el motivo de por qué no puede, ¿vale? Vale, fenomenal. Y esta unidad, más que de sobra, llega más que de sobra, sería movimiento 1, porque va a girar aquí, y como puede cargar, más que de sobra, pues va a cargar hacia esta unidad, porque es impetuosa. Entonces, si puede hacerlo, lo hace, y carga. Fenomenal. Por aquí le estamos atacando de frente. ¿Qué significa? ¿Qué va a significar esto? Bueno, pues lo que va a significar es que él no me va a poder cargar. Con lo cual yo ya ahí he ganado puntos. He ganado puntos porque así este no tiene una bonificación de +1/+1 cuando se realice el combate cuerpo a cuerpo. Eso está muy bien. ¿Cómo sé todas estas cositas de tal? Bueno, pues la chuletilla me lo dice. ¿Vale? Me lo dice por aquí. Dice punta de flecha, lo que significa. Que por cierto, por aquí tenéis pues los iconitos, que es lo que significa cada cosita. ¿Vale? Como por ejemplo investir, que me da +1 a la carga a infantería. Como esta es infantería, pues eso mismo. ¿Vale? Por eso lo sé. O sea, no es que me acuerde, porque ya sabéis, yo tengo memoria P. Pero esto me ayuda un montón. Muy bien, pues ahora ya estas unidades ya no pueden disparar aquí. ¿Por qué? Porque ya tengo unidades mías enfrentándose a la caballería. Y evidentemente, si disparo, pues podría dañar a mis propias unidades y eso, pues lógicamente no se hace. ¿Vale? O sea, que de cajón que eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Buah, pues ahora mismo, lo que voy a hacer va a ser disparar, no, porque todavía no estoy en la fase de disparo. Dice activar unidades, movimientos y cargas. O sea, sigo con los movimientos. Pues lo que voy a hacer va a ser mover estos de aquí. Este de aquí sí puedo mover. Y que tiene distancia 3. Y al movimiento 4. Vamos a mover esto. Los elefantes. 1 y 2. Y medio. 1,5. ¿Por qué 1,5? Porque a lo mejor puedo disparar. No, no voy a llegar. Porque son 3 unidades de distancia y aquí hay más de 3 unidades de distancia. Habrá 4. 4 o 5 unidades de distancia. Una unidad de distancia son unos 5 centímetros. Bueno, unos no, son 5 centímetros de distancia, ¿vale? Eso es una unidad. Bueno, pues no voy a hacer nada más. No voy a hacer nada más. Yo creo que
Este me he movido la mitad y me voy a quedar así. No voy a hacer más. Están protegidos, los tengo protegidos por esto, así que si estos cargan tienen que cargar contra este, no pueden venir contra mis elefantes. Y esto de aquí que dispararán allí y después ya lo intentaré retroceder hasta aquí, atrás. Lo pondré justo pegadito a los elefantes. Y poquito más, poquito más. Venga, pues yo creo que vamos a ir a... No, espera. Espérate tú, espérate tú. Vamos a girar esto un poquito, un poquitín así. Y vamos a mover estos una unidad. Una unidad, 2 unidades serían. No me valdría. Media unidad, sí. Muevo solo media unidad, porque así ya puedo disparar y atacaré a los civiles. A los civiles armados. Y ya lo dejo así apañado. Muy bien. Pues ya he movido. Ya he hecho las cargas. Con esta unidad. Y ahora me tocarían los disparos. Fenomenal. Voy a disparar. Primero voy a empezar con este. Voy a disparar al general. ¿Dónde está el general? Estos tienen, joder, 7 y 5, al loro, 7 y 5. Pero yo tengo fuerza 3. Fuerza 3. Y vamos a medir. Estoy, a ver, ¿a cuánto estoy? 3. Y, a ver. 3 y... ¡Oh! ¡Sí! Estoy a corta. Estoy a menos de la mitad. ¿Vale? Como estoy a menos de la mitad, fijaros, 1, 2, 3 y llego a menos de la mitad. Eso significa que puedo disparar con 4 dados, porque estoy a menos de la mitad. Si estuviera a más de la mitad, sería a larga distancia, pero como estoy a menos, pues puedo disparar con 4 dadetes. Pues vamos a ver. Tengo una fuerza 3. Él tiene un escudo de 7. Pues necesito sacar 5 más. Perdón, espera un momento. ¿El general les da algo? Sí, le da +1. Sí que tengo... Voy a 6. ¡Jopetas! Pues tengo que sacar 6 o más. De 3 a 8 sería. De 3 a 8 sí. De 3 a 8 son 5, pero siempre hay que superar el valor, no igualarlo. Con lo cual, a 6. Pues venga, que sea lo que tenga que ser. Y fallo automático. Esto es una pifia total, ¿vale? El 1 siempre es una pifia. Lo mires como lo mires. Pues nada, una pifia... Y no he hecho absolutamente nada. De 4 dados hemos fallado todo. Pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues venga, vamos con estos. Estos voy a disparar pues a más cercano, que creo que va a ser ese de ahí. Vamos a ver. Alcance de 3. Alcance de 2, perdón. 1 y no llego. ¡Ahí va la Virgen! ¡No llego! Fijaros, no llego. ¡Hala! Pues qué faena. Pues nada, pues no puedo disparar, ¿vale? Pues perdonad. Los infantes lusitanos no pueden disparar. ¡Jopetas! Pues qué faena más grande. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Ahora tocaría a los elefantes. Los elefantes tienen un alcance de 3 que no llegan a ningún lado. Por mucho que yo quiera atacar ahí, no llegan, ¿vale? No llegan. Fijaros, no llegan. Así que nada. Y ahora vamos con los arqueros púnicos, que sí van a llegar allí, pero va a ser a larga, muy larga, yo creo. A ver, que van a ser solo 2 dadetes. Vamos a ver. Sí, perfectamente. ¿Vale? Va a ser a larga, con lo cual disparamos con 2 dadetes. 2 dadetes y tengo fuerza 3 y ellos tienen escudo de 4. Vale, pues con 2 o más Vale, pues solo un impacto. Esto es una pifia, no son profesionales ni nada, con lo cual, pues nada. Un impacto y ahora voy de 3 a 4, lo mismo. Pues eso, 4, pues un impacto, evidentemente, era lo que iba a pasar. Un impacto. ¿Y cuánta vida tienen? Tienen 5 de vida. Bueno, pues ya está, pues no está nada mal. Otra vez, se me ha olvidado una cosa, muy importante. Vamos a hacer este bien, ¿vale? Que había que sacar un evento. Vale, dice carga terrible. Las cargas adquieren velocidad, patatín patatán. Bueno, pues como es una carga, no merece la pena. Y yo no voy a jugar de momento ninguna orden, con lo cual nada de nada. Este evento no ha valido. He disparado, pero no ha valido. Puedo sacar un evento, aunque ya está hecho, ya lo hemos hecho. De aquí hasta aquí, vamos a sacar un evento, ¿vale? Que ese se me ha pasado. Y dice que los disparos imposibles. Los disparos no tienen efecto. Bueno, pues de aquí no hubiese tenido efecto. Da igual porque había fallado.
Así que no hay ningún problema. Así vemos cómo funcionan los eventos. Vale, ahora toca este. Tenemos que sacar un evento. Ahora que no se me olvide. Vale, es tanto para atacante como para defensor. Dice que solicitar apoyo. Si hay una unidad de cada bando al alcance de carga. Sí, tengo aquí yo una unidad al alcance de carga. Perfectamente. Al alcance de carga, sí. Al alcance de carga, sí. Dice, puede mover a su lado para atacar al contrario. Primero atacante, luego el defensor. Esos nuevos combates se juegan sin evento. Vale, pues entonces, ¿este puede cargar? ¿Ayudar aquí a la carga? Pues vamos a ver si pueden cargar. Tiene que ser movimiento 2, porque solo mueven 2. No pueden cargar. Este puede cargar, no puede porque tiene que atravesar. Este tampoco, evidentemente. Y aquellos tampoco. Pero este sí. Este puede cargar. Este no. Tiene movimiento 4. Con movimiento 4 es un giro. ¿Vale? A ver, sería girar 1. A ver. Dice si hay una unidad. Pues puedo utilizar... No, no voy a arriesgar los elefantes. Voy a arriesgar a los infantes. Directamente a los infantes. Entonces sí, estoy a una distancia suficiente como para poder cargar, que sería 1, ¿vale? 90 grados. Y 2 y 3, ¿vale? Que estoy a carga. Pues esto se va a poner aquí y va a hacer así. Vale. Pues fenomenal. Hay que colocarlo siempre así. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que voy a rodear, ¿vale? Rodeamos por aquí y le vamos a poder atacar, que nos va a venir muy bien, pues por la retaguardia. Pues ya está. Este evento pues se ha acabado, ya no se puede utilizar nada más. Vamos a ver si tengo yo por aquí algún evento que le pueda hacer pupa antes de tirar nada más. Retirada, repetir tirada, cambia el viento, lanzar jabalinas, picas contra monturas, no tengo picas, lanzar jabalinas. Antes de una carga permite lanzar jabalinas. Si las lanza un defensor, nada, no me interesa. Ataque furioso. La unidad recibe más 2 más 3. Más 2 más 3. A ver, tiene fuerza 7, yo tengo fuerza 3. No, pero espérate, pero esto me dice que... esos eventos nuevos... A ver, esos nuevos combates se juegan sin eventos. O sea que estos combates se van a jugar sin eventos. O sea, estos combates se jugarán sin eventos, pero este sí puede jugar con evento. Vale, pues entonces yo creo... Vamos a ver, dame un momento que mire por aquí. Disparos certeros. Carnicería, ambos bandos. Nada, a cubierto antes de recibir un ataque de proyectiles. Nada, venga, no voy a jugar de momento ninguna carta. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues lo que voy a hacer va a ser atacar con lo que tengo. Solo tengo 2 de fuerza contra 7, con lo cual voy a 6. Pues ya está. Como están conectados con 4, mirad, eso es una cosa que no he explicado. Vamos a coger mis arqueros. Aquí hay unas líneas, ¿vale? Que son cuadrantes, realmente. Es 1, 2, 3 y 4. Pues los cuadrantes aquí, cuando se enfrentan, porque las cargas siempre se hacen... frontalmente, pues por cada cuadrante es un dado. ¿Vale? Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Vale? Pues entonces, 4 dadetes. Pues tiramos 4 dadetes. Vamos a ver si... A ver, esto se va afuera. Venga, pues vamos allá. 6 es. Incluso serían 5. ¿Por qué serían 5? Incluso serían 4. No, son 5. Son 5. ¿Por qué son 5? Tiene un -1 en defensa debido a que yo tengo aquí a una unidad que me está apoyando. Como tengo una ayuda, pues serían a 5. Venga, pues entonces, ahora vemos aquí que tenemos un 3. ¿Vale? Primero es el 2 y después el 3. En disparos solamente hay una numeración, una unidad. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero en el combate cuerpo a cuerpo hay 2 unidades. El primero que es para impactar y el segundo que es para herir también. Entonces es de 3 hasta 4,
que tiene que ser, pues de 3 a 4 son, pues nada, esto lo tenemos súper fácil, o sea, con 2, perfectamente. Pues saca un 3, pues le herimos, perfectamente, le hemos herido, le hemos hecho pupa, le hemos hecho bastante daño, fenomenal. Le hemos hecho bastante daño, bueno, bastante daño, le hemos hecho 1 de daño, eso nos viene muy bien. Ya cada vez se aproxima más para que tenga que tirar por chequeo de moral. Muy bien, y encima está muy lejos del general para que le pueda ayudar. Porque el general aporta un +1 a la moral siempre y cuando esté a su alcance. Y tiene un alcance de 2 unidades, que no sé si lo veis por ahí, ¿vale? Yo creo que más o menos se ve. Que tiene un alcance de 2 unidades. Evidentemente aquí hay más de 2 unidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Pues esto de aquí ya ha terminado. Ahora él me va a pegar a mí. ¿Vale? Yo ahora recibo su daño. Entonces, su daño va a ser 4 unidades, ¿vale? Porque es un 4-4. Más o menos, es como las Magic, ¿vale? Hay un 4-4 como las Magic. Un 4-4 es 4 contra 6. Tiene que sacar 3. Pues venga, pues coge sus 4 dados y me impacta todo menos este. No es profesional, con lo cual no vuelve a tirar. Hay unidades profesionales como este de aquí que viene un circulito con un asterisco, ¿vale? Vale, pues entonces, estos impactan. Los 6 siempre son impactos y los 1 siempre son pifias, ¿vale? Sea lo que sea, siempre es así. Bueno, y ahora tiene 4 contra 5, con lo cual a 2. Aquí sí que me va a hacer pupa. Buah. Buah. Menos mal, y menos mal que estos no son mortales. Mortales significa que por cada 6 que saque haría un daño extra. Pues menos mal que no. Así que me como 3 impactos. Bueno, de momento he salido mal parado. He salido muy mal parado. Ahora veremos que ahora tengo que hacer chequeo de moral. Porque yo he perdido la batalla. Solo le he hecho un impacto y yo he recibido 3. Así que yo soy quien tiene que hacer el chequeo de moral. 3. 7 menos 3 a 4. Pues vamos a ver si no se rompe. Un 6. Se rompe. Bueno, ¿esto qué significa que se rompa? De momento se quedan donde están, ¿vale? No va a haber ningún problema. Están desorganizadas, pero están ahí, todavía luchando. Romperse significaría que voy a tener ahora mismo un -1 absolutamente para todo. Para atacar, para defenderme, para todo, todito, todo. Que esto lo puedo mostrar, que lo tenéis en la chuletilla. Que debería estar por aquí. Unidad rota. ¿Vale? Lo tenemos por aquí. -1 al combate a melee, a distancia y al blindaje y demás no, ¿vale? A lo que es la defensa no, pero sí a la moral también. Ojo, se me acumula otro modificador de -1 porque he recibido 3 heridas. Es decir, he sufrido muchas bajas. Y para enseñar o mostrar que he sufrido muchas bajas, pues qué mejor que poner un modificador de quitar fuerza. Entonces tengo otro -1 a la hora de impactar tanto a melee como a distancia. Pues tengo un -2 siempre. Entonces aquí ya voy a tener que ir a 6 para poder hacerle daño. Bueno, pues nos ha complicado un poquito. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Fenomenal. Pero ahora viene Paco con las rebajas. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que yo le estoy atacando ahora con esta unidad de aquí, por el flanco y también por atrás. Entonces, voy a tener... Bueno, va a tener -1, ¿vale? -1, porque estoy atacando por el flanco, y -2, y más un -2 por que estoy atacando por detrás. Esto significa que va a tener una penalización de -3. Entonces le puedo atacar sin ningún problema, con 4 dados. 1, 2, 3 y 4, porque le he rodeado. Estas flechas es para rodear al enemigo. Rodear al enemigo también tiene su inconveniente, y de hecho lo que he hecho tiene su inconveniente, porque ahora estos vendrán aquí, me atacarán y me comerán. Así de claro, esto yo ya lo tenía asumido, ¿vale? Tampoco me importa, son 50 puntitos, sabía yo que era un poco mierdoso, pero creía que iba también a destruir a aquellos. Bueno, la verdad es que esto se me está complicando un poquito bastante. Entonces, va a tener un -3 porque le estoy atacando también por la retaguardia, aparte de por el flanco. Entonces vamos a coger nuestros 4 dadetes, vamos a disparar y tenemos que ir de 3 a 4, a ver, son 4 menos 7 a 3, pues a 2, simplemente a 2. Pues entra todo, entra 3 impactos, fenomenal, 3 impactos y ahora
pues tenemos que ir de 2 a 1, que sería, ¿vale? Porque es lo mínimo que puede tener de escudo. Pues venga, vamos a ello. Pues de 2 a 1, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues perfectamente, perfectamente. Ha entrado absolutamente todo. 4, 3 y 5 sin ningún problema, porque es de 2, pues ya os digo que como le estoy atacando por la retaguardia y por el flanco, pues se ha sumado todo. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que le hago 3 impactos. Pues 3 impactos que se va a comer. Bueno. De momento estos 3 impactos se van a quedar fuera. ¿Por qué? Porque ahora los ataques son simultáneos. Es decir, cuando yo le ataco, él me ataca a la vez. Con lo cual esto se pone al final del combate. Pues él me va a atacar con 4 dados también. ¿Vale? Pero no, aquí no hay penalización ninguna hacia él en su ataque. Entonces va a ir de 4 a 5. Pues nada, a 2 es. A 2 es, me impacta. Bueno, me entra todo, ¿vale? Me entra absolutamente todo. Y ahora de 4 a 4, pues lo mismo, a 2 es. Y me lo va a destruir. Pues mira, pifia una y me entran 3. Me entran 3. Muy bien. Muy bien. Pues me entran 3. 3 y 2, 5. Yo creo que esta unidad ya ha sido destruida porque... Ah, no, tiene 6 de vida. Vale. Pues ahora tenemos que hacer chequeo de moral simultáneo. Porque hemos quedado empate. Entonces los dos tenemos que hacer el chequeo de moral. Voy a empezar por él mismo, ¿vale? Por el malo maloso. Por el romano. El romano va a coger y tiene 4 de moral. O sea, 4 impactos. Y tiene moral 7. Pues tiene que sacar un 2 o más. O sea, un 2, un 3 o menos. Sale un 1, la madre que me parió. Y es que tiene esta suerte. Sale un 1, no se rompe. Ahora voy yo y me voy a romper, evidentemente, porque tengo 3, 4, 5 y tengo moral 7. 7. Entonces tengo que sacar un 2 o menos. Y sale un 4, evidentemente me iba a romper. Bueno, pues me rompo, pero me sigo manteniendo aquí con un solo punto de vida. Con un solo puntito de vida, pero me mantengo. Por cierto, una cosa que no he sacado. No, este evento esta vez se jugaba sin evento, es verdad. Este de aquí se jugaba sin evento. Fenomenal. Fenomenal. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Por cierto, yo he movido todo y no había elegido ni siquiera qué cartas. Así que, ya que esto se me ha pasado, avance de caballería. No he jugado las cartas, se me ha ido por completo. Tenía que haber jugado mis cartas para saber qué es lo que puedo mover, qué es lo que no. Se me ha ido. Bueno, pues ya descarto todas las cartas que me permiten mover a las unidades que he movido, que ha sido 1, 2 y... A ver, he movido 1, 2, 3 y 4 unidades, ¿vale? Pues tengo aquí 2 órdenes que me permiten mover sin problema, ¿vale? De tanteo, pues las voy a retirar de aquí. Y ya, pues ya está. Bueno, pues listo. Ya hemos terminado aquí el turno. Hemos terminado el turno. Ahora voy a poder robar pues una cartita porque ya no puedo hacer nada más. Pues sí, ya hemos hecho los disparos, hemos hecho, bueno, pues combate, hemos hecho los movimientos adicionales de hostigadores. En este caso no ha hecho falta hacer movimiento adicional de hostigador porque entró en combate gracias a un evento. Y hemos hecho ya los combates, como he dicho antes, y ya nos quedarían los movimientos de huida que de momento no lo hay. No lo hay. Así que nada, ahora me tocaría robar una cartita de evento. Vamos a ver qué nos toca. Y nos dice por aquí, vale, pues otro de tanteo. Pues mira, pues es lo único que estoy teniendo para poder mover unidades. Pues tengo aquí 2 unidades que voy a poder mover porque ya no me quedan más. Ya no me quedaban más. Solamente tengo por aquí uno de retirada y ya está. O sea, retirada organizada. Y ya está. O sea, no tengo más de movimiento excepto este. El próximo turno lo voy a tener fastidiado para poder moverme. Muy bien. Pues yo creo que ya está, hemos hecho este primer turno, así que se va a alargar esto un poquito, ¿vale? Perdonadme, yo os he dicho que se me iba a ir un poquito la olla de sacar eh, las cartas de evento, que se me va la pelota. También es verdad que como lo tengo por aquí un poquito alejado, pues no lo veo. Y me lo voy a poner un poquito más cerca, a ver si lo veo y ya puedo darle un poquito más de caña, porque si no se me va de pelota. Así que nada.
Bueno, pues nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para no alargar mucho más esto y ya en el próximo vídeo pues iremos viendo ya más cositas, ya empezaremos a entrar con más combates, sobre todo por la puerta de los romanos que vendrán allá a atacarme y a hacerme bastante pupa. Y nada, espero que os esté molando, espero que las explicaciones que esté dando estén claras de cómo funciona, no creo, no es muy difícil, no es para nada difícil, ¿vale? Pero bueno, esto es cuestión, ya sabéis, de ir cogiendo pues el juego y con un poquito de experiencia, poquito a poquito, pues te vas haciendo con las mecánicas que, yo os digo, son muy simples, tienen muchas cositas, pero muy simples. Lo dicho, gracias por estar aquí, gracias por suscribiros y los que no, por favor, suscribiros al canal, es completamente gratuito y encima nos ayudáis a traer material nuevo. Y aquellos, por favor, que no lo estéis, hacedlo, porfita. Nada, deciros también que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch que hacemos directo también, y por aquí por YouTube, evidentemente. Así que nada, deciros que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Y que disfrutéis de este, que sé que os mola. Venga, hasta luego.